Bienvenidos de nuevo al estudio de Fundamentos Firmes, Creación de Cristo. Y vamos a comenzar de una vez con unas preguntas de repaso. Si recuerdan, estamos en el momento de la historia. Israel todavía en el inicio de su nación. Y vamos a entrar en esta pregunta sobre la lección anterior. ¿Por qué y- ¿por qué Josué y Caleb pensaron que Israel podía entrar a Canaán? Recuerdan que mandaron dos espías a la tierra prometida a ver cómo iba a ser para entrar y encontraron um, grandes cosas que podían ser de barrera. Y Caleb y Josué dieron un reporte y los otros 10 dieron otro reporte al contrario. José y Caleb dieron su reporte porque creyeron la promesa de Dios y que Él les daría la tierra. Dios había hablado, les voy a dar la tierra. Ellos creyeron a pesar de las dificultades que vieron junto con los otros 10. Los otros 10 reaccionaron sin fe, sin creerle a Dios, dudando en miedo. ¿Qué estamos diciendo acerca de Dios si no creemos su palabra y no confiamos en Él? Es una pregunta para nosotros, pero en este contexto, um, ellos no creyeron la palabra que Dios les había dado. Él habló con ellos y dijo que iba a hacer algo y no confiaron. ¿Qué estaban ellos diciendo? ¿Qué estamos nosotros diciendo si no creemos lo que Él ha comunicado? Lo estamos llamando mentiroso. Hay que reconocerlo. Si no confiamos en lo que Él ha comunicado, lo que Él ha dicho, estamos diciendo que es mentiroso. Qué lástima que cuando reaccionamos así, ¿aceptará Dios a alguien que no cree lo que dice? ¿Acaso? Pues claro que no. Todos los que no creen a Dios irán al castigo eterno. Lo más obvio, lo más lógico para nosotros es creer a nuestro creador, a nuestro diseñador. Lo más lógico, creerle. Él sabe todos los detalles de nuestra vida, nuestra existencia. Debemos creerle. ¿Cuál fue el castigo de Dios sobre los israelitas debido a que no creyeron su palabra de darles la tierra? Llegaron a ese momento clave y escogieron su propia opinión. ¿Cuál fue el castigo de Dios? Fue que todos los que habían creído, dijo que todos los que no habían creído morirían en el desierto, no entrarían en Canaán. Dios dijo, voy a darle esta tierra. Dijeron que no. Dios dijo, no les voy a dar esta tierra a los que no creyeron. Habían dos nomás que creyeron. Los demás no querían seguir a Dios y iban a morir en el desierto durante los años que pasearon ahí. ¿Qué deberían haber hecho los israelitas cuando necesitaron agua? Recordamos algunas veces cuando murmuraron contra Moisés y Aarón, los hombres nada más. Y Dios los estaba llevando. a ¿Qué deberían haber hecho en esos casos cuando necesitaban? Deberían haber confiado en el Señor. Deberían llevar el asunto al Señor. Señor, te necesitamos. Tú ves nuestra necesidad. Tú es el que siempre ha provisto para nosotros. Llevar el asunto al Señor en oración, confiándole, esperando algo de Él, que Él iba a cumplir lo que dijo. Y Él había prometido protección, provisión para ellos. Quiso Señor para castigar a los israelitas por su incredulidad. Entonces, eso se aplica a varios momentos es el andar en el desierto dentro del pueblo de Israel. Pero aquí estamos hablando de un caso que Dios iba a proveer y siguieron murmurando y quejándose.
En esta ocasión de la lección anterior, el Señor envió serpientes venenosas que mordieron y mataron a mucha gente. Serpientes venenosas, qué feo, ¿no? Pero fueron mandados por el Señor. Y eso me comunica que nuestra falta de fe, nuestro pecado es mucho más serio que pensamos. El Señor tiene que reaccionar, tiene que juzgar la maldad de nuestra vida, el pecado, la falta de fe. Por no creerle, tiene que juzgar, porque odia el pecado. Aunque en medio del proceso el Señor aplica mucha paciencia. Vez tras vez, y lo vemos en la vida de Israel mientras andaban en el desierto. ¿Qué tenía que hacer la gente para curarse de la mordida de la serpiente? El Señor debía mandarles a hacer muchísimas cosas, pero no lo hizo. No merecían el cuidado del Señor. No merecían la sanación. Pero el Señor hizo algo y tenía que mirar nada más la serpiente de bronce. Algo puesto en una asta. Un lugar donde todos podían ver, pero necesitaban creer que el Señor estaba dándoles instrucciones. Creer y hacer lo que el Señor pidió. Mirar nada más. Por mirar nada más, el Señor los sanó. Una ilustración de muy poca fe, pero fue fe en la palabra de Dios. Muy poca fe y una provisión muy grande del Señor y los sanó. Porque el Señor sanaba a los que miraban. Porque merecían esa obra del Señor, ese milagro en ese momento. ¿Merecían eso por mirar aún? Pues no. Es porque Él es un Dios de amor, misericordia y gracia. Aunque la gente anda mal, cuando los llama y cuando vienen, cuando creen, aplica su amor y misericordia y gracia. Merecían el castigo máximo por ver tantas cosas, obras del Señor, y después no creer. Y Él les estaba enseñando algo y enseñando a nosotros también, porque ellos creían su promesa y miraban la serpiente de bronce como Él había ordenado. Creyeron, hicieron lo que el Señor les mandó hacer, y no fue difícil, pero fue basado en la fe. Creerle nada más. Creerle. Digo nada más. Eso es lo más importante para nosotros, lo más lógico. Creer a nuestro Creador, quien al igual que la serpiente ha mordido a todas las personas. ¿Y quién trajo la muerte al mundo? Es el mismo individuo. Es Satanás. Y podemos asignar toda esta maldad solamente la carne de cada individuo, pero todo lo que está ocurriendo está 100% de acuerdo con el enemigo de Dios, Satanás. Y vemos en la Biblia, él está trabajando fuertemente para destruirnos. Aún a veces también nos da cosas muy bellas, nos hace sentir muy bien, pero él tiene una agenda oculta. Nos quiere distraer, desviar del camino de Dios. Siempre está obrando en medio de todo. Usa personas, usa filosofías, usa circunstancias. Entonces, seguimos en el estudio. Esta lección se llama Israel en la tierra prometida bajo los reyes, bajo los jueces y los reyes. Y vamos a entrar en este periodo de tiempo. Los israelitas ya pasaron 40 años en el desierto, prácticamente vagando por un lado a otro. El Señor estaba obrando entre ellos, enseñándoles cosas y matando mucha gente que no creía. No podían entrar, no podían dejarlos entrar la tierra prometida. Eso fue el castigo de Dios por no creer. Moisés les dio las palabras de Dios en medio de todo ese tiempo, en ese andar en el desierto, y ellos negaron a creer. Pero también Moisés nos ha dado a nosotros la palabra de Dios.
sobre esos eventos. ¿Vamos a aprender? ¿Vamos a creer? ¿O vamos a negar de creer? Esa es siempre la pregunta, dos opciones. Entonces José llevó a Israel a Canaán. En este momento en la historia, Josué y Caleb eran los dos que creyeron a Dios la primera vez que iban a entrar. Moisés ya está muerto, Aarón ya murió, ellos no podían entrar por su desobediencia y Dios asignó a Josué como líder, era ayudante de Moisés. Entonces en Josué 1 y 2 dice: después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Entonces, un cambio de liderazgo por Dios, y Josué los llevó y conquistaron la tierra. Y todo esto es según la promesa que Dios había dado a muchos años atrás a Abraham, que iba a serle una nación grande, le iba a dar toda esta tierra donde Abraham estaba y donde los israelitas están en este momento en la historia. Y vamos a correr por la historia ahora. Queremos enfocarnos en los puntos grandes dentro del plan grande de Dios. Josué 11:23 dice: tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés. Y Josué la dio por heredad a Israel, conforme a sus divisiones por sus tribus. Entonces la tierra descansó de la guerra. Israel, los israelitas, ya puesto en sus lugares en la tierra de Israel, la misma nación, la misma tierra donde la nación de Israel está hoy en día. El mismo lugar en el mundo. Y es un lugar real, una nación verdadera. Y podemos encontrar muchos detalles de su historia, pero ellos están ahora en ese mismo lugar. En 23:14 dice: ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. O sea, el Señor es fiel. Todas les han sido cumplidas. Ninguna de ellas ha faltado. Aunque dudaron en medio del proceso, el Señor los disciplinó. El Señor cumplió sus palabras, sus promesas, de todas maneras. Y no se puede detener las promesas de Dios si Él decide hacer algo. Y Él supera todo lo imposible, según nuestro punto de vista. Es un Dios que es capaz de hacerlo. Entonces, esa es la tierra. Israel, al lado del mar Mediterráneo. Y en la historia ya vimos la vida de Josué y entraron ya en la tierra prometida. El dueño verdadero de esta tierra y toda la tierra del mundo es Dios. Y Él puede dar cualquier parte a cualquier persona o personas que Él quiera. Entonces, preguntamos, ¿por qué Israel tiene esa tierra y todo eso? No, Dios les dio esa tierra. Pertenece a Dios y Él puede darla a cualquier persona, cualquier nación, y así lo hizo. Así es el nacimiento de la nación formal de Israel y todavía existe. Israel volvió a la idolatría después de la muerte de Josué. Qué triste encontrarnos en este momento en la historia, en este estudio. Mientras Josué vivía, creo que estoy diciendo José a veces, pero es Josué. Josué vivía, mientras vivía, los israelitas se acordaron del Señor, adoraron al Señor. Después fueron buscando a los ídolos, adoraron a ídolos, siguieron los caminos de naciones alrededor de ellos, naciones que no conocían a Dios, adoptaron prácticas idólatras,
de los cananeos en lugar de adorar al Dios verdadero. Lo que está pasando ahí es que empezaron a participar en otras religiones que Dios nunca estableció. Otras religiones, idolatría, camino de las otras naciones. En Jueces 2, 17 a 13, el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué. O sea, por un rato les fue bien. Mantuvieron su enfoque en el Dios verdadero, en el Señor, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. O sea, recordaron y enseñaron a los demás por un tiempo. Versículo 8. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor. Debían conocerlo, pero no conocían al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, dioses falsos. Y podemos encontrar en la arqueología ídolos de este Baal. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron otros dioses entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot, dos dioses falsos, dios ídolos. Otras dos religiones siguieron ellos. Dejaron la fe en el único Dios todopoderoso. Leemos esto y decimos, ¿por qué hicieron eso? Hay que aprender, somos igual, hay que mantener nuestro enfoque en el Señor, creerle vez tras vez en nuestra vida ante Él. Ellos adoraron falsos dioses. En realidad, hay que enfocarse en esto. Estaban adorando, siguieron sirviendo a Satanás. Adorar cualquier cosa que no sea el Dios verdadero es seguir a Satanás. Él siempre está obrando para que la gente busque y adore y se dediquen a otras cosas, si sea una persona, una filosofía, a uno mismo, su propia opinión, una religión que no está establecida por lo que está escrito en la Biblia. Entonces Dios castigó a Israel por haber participado en otras religiones. Dios permitió que las naciones de alrededor vencieran a los israelitas y los convirtieran en sus siervos. Permitió a los enemigos entrar y conquistarlos. En Jueces 2, 14 y 15. Y la ira del Señor se encendió contra Israel. Así es Dios, contra el pecado, contra su gente viviendo en el engaño. Y los entregó en manos de salteadores y los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado. Y se angustiaron en gran manera. Se separaron del Señor, el Señor los disciplinó, los castigó con cosas bien fuertes hasta la muerte de muchas personas. Sin embargo, Dios siempre se acuerda de sus promesas, si sea de castigo o de bendición, porque antes recuerda que había prometido bendición si obedecen y castigo si desobedecen. Sigue fiel a su promesa.
Entonces, en el libro de Jueces encontramos ese ciclo, vez tras vez tras vez. Se alejan del Señor, el Señor los castiga, reconocen su error, se arrepientan y vuelven al Señor. El Señor levantó jueces para guiarlos y conquistar a los enemigos. Y después de unos años se apartaron otra vez del Señor y el mismo ciclo. Hay muchísimos jueces en ese libro de Jueces y encontramos ese ciclo vez tras vez tras vez. De todas maneras, el Señor está con ellos, tratando de llamarlos siempre de nuevo. Y estamos en la época de los jueces. Um, a ver, eso es esa época. Más o menos unos 400 años ellos pasaron dentro de la tierra prometida como nación con jueces que Dios había levantado para guiarlos, para dar un liderazgo según lo que agrada al Señor, y 400 años y varios jueces. En Jueces 2, 16 a 19 dice, entonces el Señor levantó jueces que que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, no escucharon a sus jueces después de un tiempo, porque se prostituyeron siguiendo otros dioses. Se postraron ante ellos. Imagínense. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los librara de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que su padre, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. Y no dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Es malo seguir a otros dioses falsos que realmente no son dioses. Pero cuando uno sigue por ese camino, se vuelve peor y peor cada vez. Más lejos del Señor, cuando uno se entrega a esas filosofías y creencias. Qué feo. La época de los jueces, más o menos 400 años. Ya entramos en la época después, la época de los reyes. Esta época de los jueces, el rey de Israel era Dios mismo y él proveía personas para ayudarles en medio de esa época. Dios era el rey. Y llegamos a un momento cuando Israel rechazó a Dios como su rey. Querían un rey de las naciones. El último juez de esa época, Samuel, Samuel era un hombre de Dios, era rey, era profeta, un hombre que comunicaba la palabra de Dios al pueblo. Y después de pasar ese tiempo de los jueces, querían un rey como los reyes de las naciones. En 1 Samuel 8:5 dice, la gente dijo, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Las instrucciones del Señor siempre son, no aprenden de las naciones. El Señor responde a esa petición. El Señor respondió en 1 Samuel 8:7, me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Qué lástima, qué tristeza es eso. Rechazaron a Dios como su rey. Entonces entramos en la época de los reyes. Va a haber reyes sobre Israel y Judá. Vamos a entrar en esos detalles, esa división. Y en esta época se encuentra evidencia de estos reyes, de esos hombres y las obras que hicieron.
Y han descubierto muchas cosas que comprueba lo que encontramos en nuestras Biblias. Ubicación de ciertas ciudades, objetos de culto, ídolos, altares, um, muchísimas cosas han encontrado. Y comprueba que la Biblia es una historia verdadera. Podemos creer cada una de sus palabras porque es la palabra de Dios, es la historia verdadera, es la historia de la obra de Dios en la raza humana. Unos ejemplos que he encontrado que están en la pantalla. Prisma de Sennacherib que menciona el rey Ezequías, ahora que vino, que se encuentra desde 700 años antes de Cristo. Túnel de Ezequías, donde recibieron agua durante la guerra, 700 años antes de Cristo. Sello de jaspe con la inscripción: Sema, servo de Jeroboam, que era un rey en Israel. Y hay muchísimas cosas que han encontrado que da ánimo sobre lo que tenemos escrito en nuestras Biblias. Entonces, esta época, los reyes, vamos a ver algo de David. Saúl era el primer rey que la gente quería. Y vamos a ver que no fue fiel y Dios levantó otro rey según su corazón. Y el rey David era el gran rey, un gran rey de Israel, el rey más conocido entre todos. En 1 Samuel 6, 11 y 13 dice, cuando Samuel fue en busca de un rey sobre Israel que Dios quería, fue una familia y miró todos los hijos de esta familia a ver si Dios iba a escoger uno. Y en 1 Samuel 16, 11 dice, Samuel preguntó, ¿son estos todos sus hijos? Y el padre Isaí respondió, aún quede el menor. Él es el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. El Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. El Señor dio instrucciones a Samuel a ungir este joven como rey de Israel. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. Todos estaban mirando. David fue escogido del Señor y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Dios estaba con este David que Dios escogió. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Entonces, Dios ya había rechazado otro rey, Saúl, y por obedecer a Dios como rey, lo desobedeció y escogió en reemplazo de David. Según Samuel, a 5, 3 y 4, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. Entonces, primeramente escogido por Dios y reconocido y puesto por la gente. Una combinación, una confirmación. David era el rey por la voluntad de Dios y también recibido por la gente como rey y lo ungieron como rey sobre ellos. David era era pecador, eso sí es obvio, no era un hombre perfecto, pero sabía que era pecador, sabía que merecía la muerte por su pecado, y sabía que su única esperanza era la misericordia y el perdón de Dios, y confió en el Señor. Y el Señor, Dios lo aceptó y lo perdonó, así como Abel, Enoch, Noé, Abraham, Moisés, Josué y muchos otros. Era un rey que siguió al Señor, aunque no era perfecto, creía a Dios. Entonces, en un momento en la vida de David, él planeó construir el templo.
David era muy rico y quería hacer una morada permanente en vez del tabernáculo. Recuerda que era portátil. En 2 Samuel 7:1-3 dice: sucedió que cuando David el rey ya moraba en su casa, el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados. El rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: vaya, haga todo lo que está en su corazón, porque el Señor está con usted. David, un hombre que creía a Dios, quería hacer algo maravilloso en el nombre del Señor. Y Dios le comunicó a través de este profeta y dijo que adelante David. Y David recibió una promesa de Dios. Según Samuel 7:12-17. Cuando tus días se cumplan y reposas con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará mi casa edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Una promesa a David sobre su hijo. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, yo lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino, hablando a David, tu casa y tu reino permanecerá para siempre delante de mí. O sea, esta línea de autoridad, trono de David. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David. Todo eso, la comunicación de Dios mismo. Una promesa para David. Pero debemos reconocer este momento en la historia dentro de toda la historia de la obra de Dios. Esta es conectado a la misma promesa que Dios había dado a Abraham, que alguien viene para hacer una bendición a todas las familias de la tierra. Y ahora Dios, para cumplir eso, está usando a David. Entonces, Israel, Jerusalén, el capital de la nación, ahí en ese lugar del mundo, ahí donde está ahora, hoy en día, David y Salomón. Y Salomón es el que Dios escogió para hacer la construcción del templo. Él lo construyó, pero David hizo la preparación y hizo el templo. Y todavía hay evidencia de ese mismo templo en la arqueología. Y vamos a leer unos detalles de lo que sucedió en la vida de ellos dos. Primera Crónicas, está mal escrito ahí, pero Primera Crónicas 22, 5-6 dice: mi hijo Salomón, dijo David, es joven y sin experiencia, y la casa que ha de edificarse al Señor será de gran magnificencia, de renombre y de gloria por todas las tierras. Por tanto, haré preparativos para ella. Así que David hizo grandes preparativos antes de su muerte. Entonces llamó a su hijo Salomón y le encargó que edificara una casa al Señor, Dios de Israel. O sea, pasó su plan, su deseo a su hijo. Y su hijo hizo el templo. Primera Crónicas 29, 26-28. David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años. Reinó en Hebrón 7 años y en Jerusalén reinó 33. Y murió en buen vejez, lleno de días, riquezas y gloria, y su hijo Salomón reinó en su lugar. Seguimos adelante a 2:1. Y Salomón decidió edificar una casa al nombre del Señor,
y un palacio real para sí. Así va la obra que inició en el corazón de David. Y 5.1 dice, así fue terminada toda la obra que Salomón hizo para la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y todos los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa de Dios. Hizo el templo. Entonces, el templo, ¿qué es el templo? Templo es el reemplazo por el tabernáculo, hecho de manera permanente, pero del mismo estilo. Dentro del templo había las dos habitaciones como en el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, el arca y el propiciatoria en el lugar santísimo, el lugar donde el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, igual que el tabernáculo, pero un edificio permanente. Estaba el velo, la cortina gruesa que separó los dos lugares, y también hicieron los sacrificios fuera del templo, así como hicieron fuera del tabernáculo. Um, la gente traía sus sacrificios y los pusieron en el altar fuera del edificio, y involucrando todos los sacerdotes. Um, y una sola vez al año para el pueblo dentro del lugar santísimo, sobre el propiciatorio, rociaron el sangre, igual que el tabernáculo. Y el Señor los recibió ahí, así como los recibió en el tabernáculo. Son un reemplazo, pero un lugar permanente y maravilloso. Y durante esa época, muchos reyes gobernaron Israel después de la muerte de Salomón. Hay muchísimos reyes, algunos buenos y algunos malos. Después de Salomón, había una división en la nación de Israel. Sus hijos, la gente, el pueblo, la nación, no se pusieron de acuerdo. Había una separación y la nación Israel se cambió en dos naciones, una división entre la misma gente de Dios. Había un reino del norte que se llamaba Israel, la parte del norte. 10 tribus fueron al norte y en el sur otros 2 tribus quedaron ahí que se llama Judá, reino del sur. Una división grande y cada nación tenía su propio rey sobre del norte y otro sobre el sur. Otra época de tristeza, una división bien seria. Entonces ahora tenemos 2 naciones, Israel del norte, 10 tribus, Judá del sur, 2 tribus. Y el capital, Jerusalén, quedó en Judá. Y otro tiempo de la gente no se pusieron de acuerdo, enfocado en el Señor. Y yo reconozco que hemos corrido muy rápido por la historia. Josué entró con la gente en la tierra prometida, se apartaron del Señor vez tras vez en el libro de Jueces. Entramos en Samuel y los reyes y crónicas, época de los reyes, jueces, después reyes, y encontramos a muy pocas personas fieles al Señor y muchas personas desobedecieron y siguieron otras religiones, siguieron ídolos, dioses falsos. Y vamos a seguir corriendo por la historia. Ya terminamos esta lección por este estudio. Y vamos a seguir en la historia de Israel y vamos a mantener nuestro enfoque en la obra de Dios, el gran plan de Dios que corre por toda la Biblia. Entonces dejamos a Israel ya dividido, 2 divisiones, mucha desunión, y vamos a seguir adelante a ver qué pasa. Dejamos este tiempo con
con Israel y los reyes y seguimos adelante en la próxima lección.